Y vamos a tener en primer lugar la conferencia de la profesora Emilia Román, que es experta en temas ambientales y temas microclimáticos y bioclimáticos, y en este caso nos va a contar el proyecto sobre la isla de calor de Madrid. Ya sabéis que es un proyecto pues, bastante complejo y dilatado, que lleva varios grupos de investigación de la Politécnica, y los resultados sobre Usera sí que establecen que hay aquí un punto crítico, que también fue una de las determinaciones de seleccionar este barrio, coger un elemento que tuviera también un elemento negativo en cuanto a la isla de calor de Madrid. Entonces, bueno, voy a explicar un poco más esta realidad, y bueno, va a servir también de base clave para nuestro proyecto. O sea, ya a partir de estas ideas y esto ya vamos a tener que ir consolidando las soluciones para que vayamos estableciendo una nueva forma de diseñar el espacio público y que mejore las condiciones de las personas que viven allí. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, gracias por estar aquí. Después de comer voy a intentar ser lo más amena posible para que estéis todos con los ojos bien abiertos. La clase de hoy la he dividido en 3 preguntas. Aparte de una pequeña introducción, la primera es cómo se mide la isla de calor urbana de Madrid en el siglo XXI. La siguiente es qué relación tiene esa isla de calor con el desarrollo de la ciudad en los últimos años. Y la tercera, que está muy unida también al tema que estamos tratando en este curso, cómo afecta la isla de calor urbana de Madrid a la población, ¿no? A los barrios donde sufren en mayor medida este fenómeno. Bien, respecto a la introducción, este proyecto es fruto de un proyecto de plan nacional, ¿vale?, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se llama Modelo Predictivo del Comportamiento Energético de Edificios de Vivienda bajo condiciones de isla de calor urbana. El proyecto modifica, no sé si alguien puede leerlo así porque ha participado en él. Y los miembros del equipo que desarrollaron la investigación son del Grupo Avio y del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, GEAUMAS-S, que además son 2 de los grupos que conforman el CIC, el Centro de Iniciativas para la Sostenibilidad de la UTM. Entonces, bueno, el equipo de trabajo está liderado por Javier Mela, que es catedrático, y luego, bueno, pues estamos aquí una serie de personas, entre ellas también tenemos aquí a Elena, que si quiere también comentar cualquier cosa, ¿no?, del proyecto. Son investigadores y profesores de esta escuela. Bien, los objetivos del proyecto. Primero, caracterizar la isla de calor en el siglo XXI, ¿no?, en el año en que se hizo, en 2015, que fue cuando se empezó a desarrollar. El segundo, ver qué relación hay entre esa caracterización y el crecimiento de Madrid en los últimos años. El tercero es ver si esa isla de calor está afectando al interior, al confort interior de la vivienda, de las personas. Y al final, si afecta al confort interior de la vivienda, al fin y al cabo se afecta también a la salud, ¿no?, de las personas. El tercero es, aparte del confort térmico, si también afecta a la eficiencia energética, ¿no?, al comportamiento energético de la vivienda. Y por último, conocer qué impacto tiene sobre la población. ¿Qué impacto vamos a tener sobre la población que está sufriendo estos efectos? Bien, bueno, tenéis la página web del Grupo Avio, donde está colgado todos los resultados. Ha sido un proyecto muy mediático, ha salido varias veces en televisión, en radio, tiene asociados también bastantes artículos, o sea que bueno, creo que está bastante bien documentado en la página web de Avio. Y lo primero de todo es empezar contando, que supongo que todos lo sabéis, pero bueno, este gráfico bastante... ver qué es eso de la isla urbana, ¿no?, de calor. La isla de calor urbano, ¿qué es? Pues la isla de calor urbana no es ni más ni menos que el aumento de temperaturas que hay en el centro de la ciudad. Aquí podéis ver, ¿no?, esto mide temperatura y esto es, digamos, el uso del suelo, ¿no? Entonces, en los centros de la ciudad se produce un aumento de temperatura debido a la inercia que tiene la ciudad respecto al entorno circundante, ¿vale? Debido a ese diseño que tiene, pues tiene mucha mayor capacidad de acumular y mucho menor capacidad de irradiar en la hora nocturna, sobre todo hacia la atmósfera, con lo cual siempre se encuentra a mayores temperaturas, casi siempre. Y fijaros, esto es una termografía hecha en el año 85 de la calle Alcalá, de Madrid, y se puede ver la importancia de los acabados superficiales, cómo afectan los acabados superficiales de la ciudad.
Entre ellos el asfalto, ¿no? O sea, esto es que casi es un callejero, ¿vale? Porque el asfalto tiene una sustancia muy grande de color negro, está todo, y con mucha inercia, se está todo el día cargando energía, y cuando llega la noche, que es cuando más se manifiesta esa isla, es cuando irradia hacia el exterior, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver que hay otro tipo de materiales que se conservan, o sea, que se funcionan bastante bien. Y esto de aquí verde, ¿qué es? ¿Quién me lo dice? La vegetación. La vegetación se comporta muy bien respecto al fenómeno de la isla de calor. ¿Vale? También os aconsejo que cuando estéis revisando termografías, tanto a escala de edificio como a escala urbana, la comparéis con la foto real, porque muchas veces puede dar error a interpretación de datos. También podrían ser, en algunos de los casos, cubiertas metálicas. La cubierta metálica se calienta mucho durante el día, pero no tiene inercia y se enfría muy rápido durante la noche. Entonces, al hacer la termografía, puedes creer que es una zona verde y podría ser una cubierta metálica. Entonces, hay que siempre contrastar foto real y termografía. Bien, nosotros no partíamos de cero al hacer el estudio de la isla de calor urbana. Había un estudio que se hizo en el año 85 y que derivó luego en esta publicación, que es un libro muy pequeño, muy interesante. Y fijaos lo que ya dice en la introducción de este libro, dice: nos introduce la creciente importancia que se concede al clima en los estudios ambientales urbanos y las repercusiones que su alteración puede producir en el bienestar de los ciudadanos. De igual forma que nos ilustra respecto a un tema de enorme complejidad, como su comportamiento desde el punto de vista técnico de la superficie urbana. Y esto ya se lo estaban cuestionando, ¿no? Sobre todo el tema del bienestar de los ciudadanos, etcétera, hace 30 años. Ya estaban pensando en que esto podía ser un problema, ¿no? Luego vamos a ver cómo ha aumentado el problema, ¿no? A lo largo de los años. Bien, entonces nosotros en ese estudio, con los medios técnicos que tenían, ¿no? En el año 85 hicieron las primeras islas de calor de Madrid. Intentaron medir esa isla de calor, ¿no? Y mapearla, ¿no? Entonces aquí podéis ver, esta es la isla de calor urbana de invierno y esta es la de verano, y es increíble porque no se ve bien por los numeritos, pero cuando en el centro de Madrid está a 3 o 4 grados sobre cero, la periferia aquí está a 3 grados bajo cero. Es decir, que a muy poca distancia tenemos una diferencia de grados de 7 grados centígrados, que es bastante, incluso para temas de diseño bioclimático, saltaría de estrategia. O sea, poder saltar perfectamente de estrategia si estás aquí que si estás en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, pues ahí se veía ya cómo se intuía este problema, ¿no? Fijaros aquí el Retiro, que es como una isla siempre que atempera, luego lo vamos a ver, tanto en el antiguo como en la nueva isla de calor, que siempre es igual que la casa de campo, ¿no? Son reguladores térmicos muy importantes. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno utiliza programas de simulación energética, Energy Plus, Design Builder, todos estos programas, está utilizando archivos climáticos de referencia. Incluso a base de datos de Energy Plus, que es la que utilizan luego todos los programas, utilizan archivos de referencia en la ciudad, y resulta que las tomas de datos habitualmente de la ciudad están en los aeropuertos. Y el aeropuerto no está en el centro de la ciudad. El aeropuerto de Madrid está aquí, que está bastante alejado de la situación real en la que ya se encontraban hace 30 años los ciudadanos y la que nos encontramos ahora mismo, en la actualidad. Pero es que el otro archivo de referencia que se utiliza para la ciudad de Madrid está en el Retiro, que es justo donde está el parque y está la isla, donde, claro, hay una isla de verdor, ¿no? De frescor, pero no están tomando realmente. El inicio del proyecto se están haciendo simulaciones con programas energéticos y no estamos utilizando las temperaturas realmente que está sufriendo la población. Luego hay que, de alguna manera, introducir este fenómeno en esos archivos climáticos de referencia. Bien, entonces, bueno, ya que estamos encuadrados, ¿no? Que partíamos de un estudio inicial, vamos a ver ahora cómo se mide la isla de calor del siglo XXI, porque claro, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue medir respecto al transecto urbano, es decir, una serie de recorridos que van tomando mediciones apoyadas en los transectos que se hicieron en el año 85. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era comparar lo que había pasado 30 años después de cuando se midió, ¿vale? Entonces ya veréis, queríamos hacer esa comparativa, ¿no? Para ver la evolución de la isla.
Además de esas medidas que os voy a contar, lo que tomamos en esos puntos que están geolocalizados, lo que hicimos fue, además, incorporar los datos del observatorio, de la Agencia Estatal de Meteorología, los observatorios que tiene, y de las estaciones de calidad del aire, porque la estación de calidad del aire también mide temperatura, ¿vale? Nos servía para poder encuadrar un poco toda la ciudad. Las mediciones que hicimos en los transeptos, que luego os contaré, se hicieron a la vez, de forma simultánea, tenía que ser en el mismo día y a la misma hora, para poder realizar esa comparativa a nivel ciudad. Y lo que pretendíamos, como decía al principio, es establecer una comparativa con los datos que se tuvieron en el año 1985 para ver esa evolución de la isla térmica y por qué había evolucionado de esa manera. Bien, aquí tenéis los transeptos que se hicieron en el año 85, ¿vale? Tanto en invierno como en verano. Hay aquí este transepto, ¿vale? Que cruza longitudinalmente hasta el Corcón. Luego tenemos este que va de Getafe hasta Alcobendas, hasta Sensación, no lo llevamos, viene por aquí, ¿vale? Aquí, se ve mejor aquí. Y luego tenemos este que es de este a oeste, ¿vale? En ese sentido. Entonces nosotros lo que hicimos fue, porque el primer estudio lo hicieron unos geógrafos de la Universidad Autónoma de Madrid, y nosotros lo que hicimos fue volver a medir, tenían todos los puntos geolocalizados, y lo que hicimos fue volver a medir 30 años después en los mismos puntos que ellos habían hecho. Bien, los transeptos, aquí tenéis el perfil, ¿no?, de todo el recorrido. Este es uno de los transeptos longitudinales que van norte-sur. Ahí tenéis el inicio y el final. Ese es el siguiente transepto, ¿vale?, que acaba en Alcorcón. Y luego tenemos el que va de Aravaca a Vallecas, que sería en este sentido. Entonces nosotros, a la hora de volver a medir, necesitamos un equipo mínimo de 6 personas, porque teníamos que arrancar en el punto inicial de cada uno de los transeptos. Uno conducía, otro iba mirando los datos, y teníamos que, ya os contaré cómo todo eso se organizó, ¿no? Pero bueno, esto es para que lo conozcáis. Bien, ¿qué pasa? Que cuando en el año 85 pues, se montaron en los coches los geógrafos con los medios técnicos que tenían, que era un termómetro, un datalogger pues, antiguo de hace 30 años, y luego un cuaderno y un boli, iban apuntando, y cuando llegaban al punto 22,15, y apuntaba el señor 23, no sé cuánto, y todo apuntaba en papel para poder, con esos medios técnicos, hacer esa caracterización. ¿Qué pasa? Que 30 años después teníamos pues, más técnica, había mucho más desarrollo informático. Entonces nosotros lo que hicimos fue la recreación de la estructura viaria de la ciudad de Madrid a través de sistemas de información geográfica. Entonces, bueno, toda esta información está disponible en la web del ayuntamiento, ¿vale? La podemos sacar gracias a una directiva europea que se llama INSPIRE, y que hace que en Europa todas las administraciones públicas pongan sus datos al servicio del ciudadano. Entonces lo que hicimos fue configurar la conectividad, es decir, por dónde podíamos pasar y por dónde no, porque 30 años en una ciudad había hecho que algunas calles cambiasen de sentido, que algunas estuvieran cerradas. Entonces, claro, no podíamos hacer exactamente el mismo recorrido, pero teníamos que pasar por los mismos puntos. Entonces, una vez que teníamos la configuración de la conectividad, lo que hicimos fue trazar las rutas para poder pasar todos estos puntos. Estaban geolocalizados, entonces para poder pasar por esos puntos en el menor tiempo posible. Y luego hay otra cosa que nos ha ayudado mucho, que era el uso de smartphone, ¿vale? Con aplicaciones que nos permitían que nos ubicasen minuto a minuto, segundo a segundo en el recorrido. De tal manera que cuando yo tomaba el dato, sabiendo a la hora que se ha tomado el dato, sea en qué sitio de la ciudad me encuentro, porque lo tengo totalmente geolocalizado y grabado en esta herramienta a través de los smartphones. Entonces, claro, la técnica nos ayudaba. Pero no solamente en lo que era la geolocalización, digamos, del recorrido, sino también en los aparatos de medir, ¿vale? Porque son un aparato mucho más, es un datalogger de texto, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando en el año 85 se midieron 100 puntos, aproximadamente 101 en realidad, con el bolígrafo y un termómetro, tal, nosotros con estas sondas y este datalogger nos permitía en el mismo recorrido tomar 2000 puntos de temperatura. 2000 datos, perdón, de temperatura. Entonces era muchísimo más. Aunque tenemos todos los datos, nosotros solo hemos utilizado los 100 que se comparan para poder comparar con el estudio del año 85, ¿vale? Porque si utilizábamos mucho más, la comparación no se podía hacer tan directa. Entonces, pero que sepáis que la tecnología en ese sentido nos beneficia.
Luego, esta fue otra polémica, que era dónde colocar el sensor, ¿vale? Para poder ir por la carretera, pero claro, imaginaos que nos paramos en un semáforo y hay un autobús. Y el autobús tiene el motor muy arriba y te empieza, nosotros al principio lo queríamos pegar pues, en la puerta, en la ventanilla, pero si se para un autobús y te empieza a echar el aire caliente del motor, los datos no funcionaban. Entonces al final decidimos pegarlo en lo que era la sonda, en la antena, ¿vale? Del coche, que era el sitio como más alto y con menos riesgo, ¿no? De tomar temperatura, los datos erróneos. Bueno, esto es la tecnología punta, que es cinta carrocera, cinta adelante, ¿vale? Lo pegamos ahí, luego os contaré alguna anécdota de esto, ¿no? Y luego iba el catálogo iba a pegar también con cinta, ahí. Entonces, bueno, pues esa era el tecnología punta, ¿vale? En cómo, pues eso, enganchar el aparato al coche, ¿no? Iban 3 coches, porque había 3 recorridos, ¿vale? 3 transectos. El equipo humano, por supuesto, ya alguna vez, con buen tiempo había más gente todavía que nos acompañaba a los viajes, pero bueno, en general, como mínimo siempre, 6 personas para realizar la toma de datos. Bien, una vez que hicimos los recorridos, luego teníamos que hacer, bueno, pues hacer un poco de cocinado con esos datos. Entonces pasamos a la parte de la interpolación. Fijaos, nosotros tuvimos al final, en el año, porque los trayectos lo hicimos en 2015, entonces hicimos todos los datos, tomamos los datos de los 3 transectos, ¿vale? Que ya os he contado antes, ¿no? Y después lo que hicimos fue tomar a la vez los datos de las estaciones del observatorio, vamos, de la AM, los observatorios de la AM y las estaciones de calidad del aire, que son las rojas, que tiene el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Para poder tener una visión un poco más completa de lo que era toda la mancha urbana. Y entonces lo que hicimos fue trabajar por interpolación. Trabajar por interpolación significa que yo, teniendo los valores de puntos cercanos, puedo saber por unas relaciones, ¿no? En cuanto a la distancia y relaciones espaciales de los puntos, pues son técnicas, ¿no? de interpolación, puedo saber aproximar el valor que hay en la parte central. Entonces hay 2 técnicas habituales, que es el Kriging, ¿vale? Que lo que hace es, en función de la distancia relativa y de la posición espacial, o también el IDW, que es en función de la distancia. Entonces, bueno, a través de estas técnicas de interpolación, nosotros pudimos, digamos, mapear técnicamente el resto de datos de la ciudad de Madrid. Bien, la campaña de mediciones, ¿cuándo la hicimos? Pues fijaos, nosotros hicimos una medición en cada estación del año, en situación anticiclónica y viento en calma, para que pudiera estar la toma en condiciones, porque además era la misma situación climática que la que hicieron en el año 85, el equipo de geógrafos. Solo hicieron una medición y estaban en esta situación. Y luego un día entre semana a medianoche. A medianoche, entre otras cosas, porque es cuando la isla de calor, luego lo veremos, se acentúa a mayor medida, y segundo, porque es cuando menos tráfico hay. Porque había que hacer el recorrido de ida y vuelta en el menor tiempo posible. Si te encontrabas un atasco y tardabas más de lo normal, la evolución de la temperatura te iba a dar datos en malas condiciones. Entonces había que hacerlo muy rápido y casi a la vez los 3 coches, ¿no? Entonces decidimos hacerlo a esas horas. Bien, esta es la primera imagen que os enseñamos de la isla de calor que se midió el 15 de julio de 2015, en pleno verano. Aquí tenemos los focos más calientes, ¿vale? Fijaros el Retiro, la isla de verdor que produce, ¿vale? Toda la estructura, ¿no? Verde que hay a la afuera de Madrid. Y aquí lo que estamos viendo es la diferencia de temperatura entre el punto más frío y el punto más cálido que se tomó, que estamos hablando de 7 grados. ¿Acordáis que decíamos, sigue habiendo 7 grados entre el centro y la parte más calurosa y la más fresca dentro de la ciudad de Madrid? ¿Vale? Aquí, fijaros, en otoño se atenúa la isla térmica, no hay tantos focos, ¿no? Está ya esa diferencia que hay entre la mínima y la máxima son de 3 grados centígrados. Aquí tenemos invierno, que está entre 3 y 4 grados, y luego la primavera, que empieza como otra vez a ampliarse, ¿no? Ese registro de temperaturas. ¿Por qué creéis que ocurre esta situación? ¿A qué debido? Pues por el sol. Muy bien, por el solamiento. Mirad, esas son las situaciones a lo largo de los 4 transectos que hicimos, y esa es la posición del sol. ¿Qué ocurre? En verano, que es cuando más vertical está, es cuando más se carga todas las calles, hay menos obstrucción solar, porque viene muy vertical.
Entonces, claro, cuando la ciudad se carga de energía, está todo el día cargando pila y por la noche es cuando empieza a soltar toda la energía que ha acumulado. ¿Vale? ¿Entendéis la relación? Bien. Bueno, y aquí tenéis la diferencia, que es brutal. O sea, esto fue, porque lo que hicimos fue coger los datos que tenía el equipo de geógrafos del año 85 y los metimos en sistemas de información geográfica, en programas informáticos de ahora, para poder tener visualmente una comparativa mucho más lógica que ese mapa de crisis que habíamos enseñado. Entonces, claro, si veis, es tremenda, ¿no? Cómo se ha ampliado, y cómo, sobre todo en extensión, cómo han aumentado los focos y además es mucho más grande la mancha, digamos, de esas temperaturas mucho más altas que lo que sucedía en el año 85. Pero ¿qué ha pasado en el centro que se ha mitigado completamente? Eso es el retiro. Sí, pero ahí está lleno o mucho... Porque aquí, a ver, aquí lo que pasa es que como se ha ido densificando mucho más la ciudad, la diferencia entre zonas mucho más artificiales, con eso es mayor, que antes que era mucho más natural. Es una cuestión de, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y ahí tenemos Usera, ¿vale? Dentro de nuestro, que también veis que se ha empezado ahí también tenemos un problema, respecto a hace 30 años. Bien, y esto también es una situación muy preocupante, porque esto es el perfil de temperatura de los transeptos, que es uno de ellos. Esto es lo que se midió, aquí están las temperaturas y aquí están todos los puntos de recorrido, ¿vale? Y entonces fijaros que esta es la medición en el año 1985 y mirad qué barbaridad en el año 2015, que estamos hablando en algunos sitios de 6-7 grados más respecto al año 85, que fue como es brutal, ¿no? La comparativa de, no sé, de pelo de punta en muchos sitios. Bien. Cuando empezamos a tener estos primeros datos, el Ayuntamiento de Madrid, claro, se quedaron todos como, Dios mío, esto qué barbaridad, y claro, decíamos, no podemos tener tan pocos toma de datos. Necesitamos, porque claro, estábamos viendo esa relación que había entre el desarrollo de la ciudad y las temperaturas. Y dijimos, es que hay que poner puntos de medición en diferentes barrios para saber, con diferentes tramas urbanas, para saber cómo el diseño a escala urbana está afectando a esas temperaturas, ¿no? De la ciudad. Entonces, el Ayuntamiento en ese sentido nos ha apoyado muchísimo. Se hizo un diseño para instalar, digamos, medidores de temperatura y de humedad en diferentes zonas de Madrid, que con la colaboración del Ayuntamiento las acabamos colocando en diferentes farolas. Se han ubicado 20 puntos de medición y además se diseñó este aparato que era para evitar que la radiación solar afectase al punto de medición, ¿no? Queríamos temperatura al aire, no temperatura radiante, ¿no? Que influye también lo que es el solamiento. Entonces, claro, una vez que teníamos estos medidores, nos dimos cuenta de una de las grandes conclusiones, ¿no? Del proyecto, que es, bueno, aquí están midiendo, ¿no? Todo el rato, están continuamente realizando mediciones desde que se instalaron, y resulta que, fijaros, aquí tenemos Usera, que la isla de calor no solamente no es dinámica a lo largo del año, sino que es dinámica a lo largo del día. Y se acentúa, fijaros, Usera, y la hora del día se acentúa principalmente en las horas de la noche. ¿Lo veis ahí? En verano. ¿Qué pasa en verano por la noche? Cuando uno tiene calor, ¿qué quiere hacer? Abrir las ventanas, ¿no? Y que esté fresquito. Y entonces, ¿qué hace? Abre la ventana y justamente cuando abre la ventana es cuando la intensidad de la calor, o sea, es cuando más radiación está echando hacia afuera. O sea, lo que está, claro, nosotros medimos fijaros aquí, mirar, es que es tremendo, o sea, quiero decir, mirar Usera para refrescarse toda esta gente, o sea, es que es tremenda, ¿no? La situación. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos un problema, ¿no? En ese sentido. Porque ya digo que medimos incluso a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 32 grados centígrados por la noche, para poder dormir. Entonces, brutal. ¿Vale? ¿Os queda claro más o menos el método que seguimos para poder cartografiar, ¿vale? Y medir? Bueno, entonces, ¿qué relación tiene ese desarrollo de la isla de calor urbana con el desarrollo de la ciudad de Madrid? Hemos influido como diseñadores de la ciudad, ¿no? En este fenómeno. Mirad, aquí teníamos los transeptos, ¿vale? Estos que se hicieron. El objetivo de esta parte es definir
qué factores urbanos habían incidido en la modificación del clima de Madrid, ¿no? O sea, si realmente estaban relacionados. Y entonces, bueno, voy a contar brevemente la evolución de la ocupación del suelo en Madrid desde el año 85 al 2015. Esta es un extracto de un artículo, ¿no?, de José Manuel Naredo, ¿vale?, que se llama Evolución de la ocupación urbana industrial en la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, él habla de que en los años 50 Madrid, el tejido, la base, digamos, era una base rural, con el lote urbano flotando en esa base natural, ¿no?, y urbana, y entonces a partir de los años 80 la ciudad empieza a crecer exponencialmente, sobre todo con las vías de comunicación, las grandes vías de comunicación que empieza con el resto de España, hasta que al final el tablero de juego se invierte. Y lo que tenemos aquí, la base de juego área urbana, y lo que queda aislado son los trocitos naturales que están quedando, una cuestión casi ya de ecología, no a escala territorial, de base ecológica, ¿no?, de estructura ecológica. Entonces, en esta situación es en la que nos encontramos cuando nosotros hemos medido, ¿no?, la isla de calor. Mira, este es el crecimiento desde el año 85, que fue cuando se hizo el primer estudio. Esto es digamos, la zona central de Madrid, y eso en el 2005. En esta no conseguimos encontrar la ampliación hasta el año 2015, pero aquí todavía falta completar hasta el 2008 con todo el boom inmobiliario, o sea que es tremendo, ¿no?, la evolución de la ciudad. Y ahí tenéis los usos del suelo en Madrid en el año 90, cómo va creciendo hasta llegar a esta situación, en la que los usos urbanos han aumentado en más del 40%, casi un 45%, en detrimento de los usos agrícolas. Estamos cambiando el terreno natural por el terreno artificial, ¿no?, y todo con hormigonado, cementado, etcétera, superficie impermeable, etcétera. Luego, entonces, esto, claro, era evidente que había que hacer una actualización de esa isla de calor. Bien, evolución de la isla térmica de Madrid entre el año 85 y el 2015. Mirad, aquí teníamos la medición del año 85 y estas fueron 30 años después las que hicimos nosotros, ¿vale? En julio, en octubre, en febrero y en abril. Y aquí tenéis que eso también es lo que os he enseñado antes, los mapas que os he enseñado antes eran diferencia de temperatura entre lo que estaba a menos temperatura y a más. Que había 7 grados, que había 6, pero estos son temperaturas reales sobre lo que es el área de Madrid. Entonces, en el año 85, lo más azul, que estaba en el Monte del Pardo, claro, en las zonas más naturales, ¿vale? En el año 85, la temperatura menos registrada era en torno a 24 grados centígrados. Y la mayor, que está aquí, ¿vale?, en esa zona, alcanzaba casi los 29 grados, ¿vale? Y aquí tenemos Usera, que tiene una parte, claro, la más densa, que está como más verde, ¿no?, y sobre las zonas que están menos desarrolladas, pues están más fresquitas. Y después, 30 años después, fijaros en la escala de valores, ¿vale?, o sea, de colores, porque me interesa mucho. Eso es 30 años después. O sea, ¿qué significa? Que lo más frío en el año 2015 es lo más cálido del año 85. ¿Cómo puede ser? La diferencia, ¿entendéisla? Por eso jugamos con esa gama de colores. O sea, que no solamente antes hemos visto diferencia de temperatura, parecía que, pero es que ha aumentado muchísimo, las 7 grados más. Entonces estamos en una situación tremenda, sobre todo para la población vulnerable como la que estamos trabajando en este curso, para la gente mayor. Porque estamos, y mirar Usera, ¿no? Ha cambiado los colores, los tiene, vamos, hay zonas realmente complicadas, ¿no?, en ese fenómeno. Bien, entonces, la evolución de la isla de calor urbana entre el año 85 y el 2015 es que ha aumentado y se extiende, ya hemos visto, hacia bastantes áreas que además están relacionadas con crecimiento urbano, ¿vale?, los que se han desarrollado con mayor intensidad. Y luego han aumentado los focos de calor tanto en número como en extensión. Entonces, lo que hicimos fue hacer en detalle esa relación entre el diseño de la trama urbana y la evolución térmica a través de dos ejemplos que eran 2 puntos donde había aumentado muchísimo la temperatura, que es el barrio de la Reja y el Sánchez de Vallecas. Entonces hicimos esta selección de casos porque en el barrio de la Reja había aumentado la temperatura respecto a lo que se había medido en el año 85 en casi 6 grados centígrados, ¿vale? Se pasa de 26,1 a 32,4 prácticamente grados. Y en el distrito, en el Sánchez de Vallecas también, ¿no?, se pasaba de la isoterma de 26 grados más o menos a una isoterma de 31 o 32 grados.
Entonces decidimos hacer un estudio como más en profundidad de esas dos zonas, ¿no? De esos dos focos en la ciudad. Y ahí tenéis, ¿verdad? Ahí sobre todo las rejas, fijaros qué diferencia, que, o sea, se ve claramente, ¿no? Y también esa zona de ensanche de Vallecas. Bien, el barrio de La Reja está en el distrito de San Blas, Canillejas, es esta zona de aquí, ¿vale? Está en la parte, ¿no? En la zona este. Nosotros, aquí está Usera, ¿vale? ¿Reconocéis el triangulito? ¿Sí? Bien. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Mirad, lo que hicimos fue, a través del viso comparativo de la Comunidad de Madrid, ver qué se había construido en el año 80 y hasta dónde habíamos llegado en el 2015. En el año 80, esto es lo que había construido, esto es Ciudad Pegaso, y luego había crecimiento industrial y dispersos, pero había, sobre todo la matriz, digamos, era mucha zona sin urbanizar, natural. Ahí está la ortofoto de aquella época, aquí se ve, Ciudad Pegaso. Y aquí algunos polígonos industriales, pero lo de casi todo era terreno natural. Por ahí se ve alguna cosita, pero no. ¿Qué ocurre en el año 2005? Fijaros que ya se empezaba a densificar mucho más, ¿vale? Sobre todo barrios residenciales menos, pero todo el tejido industrial se empieza como a desarrollar más. Ahí tenemos la fotografía correspondiente a esos años, ¿vale? Al 2005. Y luego tenemos, aquí tenemos la ocupación del suelo en el año 2015, ¿vale? Donde vemos que ya terreno natural pues va quedando cada vez menos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago la comparativa entre cuando midieron los geógrafos en el año 85 y cuando estamos midiendo nosotros, realmente es que ha habido una colmatación del suelo, ¿no? Y hemos pasado del terreno natural a un terreno mucho más artificial, porque además hay bastantes centros comerciales por aquí. ¿Eso qué significa? Que tiene unas playas de aparcamiento brutales, unas soleras de hormigón que están cargándose todo el rato de energía, ¿vale? Y que eso luego por la noche lo que hacen es irradiar todo hacia el exterior. Y ahí tenéis, fijaros en un zoom, no sé si se ve por debajo, ¿no? Hemos intentado afinar el tejido construido y cómo cae en la zona de mayor densidad, porque Ciudad Pegaso al final lo que tiene es un tejido con un espacio público muy verde y muy permeable. Tiene mucho árbol, el espacio público está bastante bien diseñado y ahí se atenúa la isla de calor. Pero esta zona, que apenas tiene vegetación, que es todo solera, que son centros comerciales, etc., se veía claramente pues ese foco, ¿no? de calor. Bien, y luego vamos a otro de los casos, que es el ensanche de Vallecas. Fijaros en el ensanche de Vallecas en el año... Bueno, es que estaba Vallecas, no había ensanche, estaba planificado, pero no... entonces, fijaros, no había nada construido, esto es Vallecas pueblo, ¿vale? Y la ortofoto eran terrenos de cultivo, eran todas zonas pues, agrícolas, ¿vale? Y aquí Vallecas, Santa Eugenia, etc. En el 2005, que ya estaba planificado, se empiezan a hacer las primeras construcciones, ¿vale? Asociadas, bueno, dispersas, la verdad que, perdonadme, ahí me he ido, ¿vale? Hay alguna construcción que, fijaos aquí, los que viven, ¿no?, en esta zona, que son tremendas, ¿no? Porque esto ha estado bastante años en esa situación, ¿eh? De solares hay dispersos, algunos construidos, otros no, hasta llegar al 2015, que todavía, o sea, hay mayor densidad aquí y va bajando el gradiente de ocupación según va hacia afuera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre cuando midieron los geógrafos en el año 85 y cuando medimos nosotros. Veis también que ha habido una sustitución en gran medida del suelo natural por el suelo artificial. Y mirad aquí que, claro, donde hay mayor densidad, menos vegetación, hay mayor calor y va, digamos, enfriándose según se acerca a los terrenos más naturales, ¿vale? Se ve claramente en la foto. Y luego os he traído en exclusiva, esto lo he hecho para o sea, hemos traído un zoom a Usera, ¿vale? Porque he dicho, oye, ya que no era uno de los focos que más había cambiado, pero vamos a ver qué ha pasado con Usera, ya que teníamos los datos. Entonces, fijaros, Usera en el año 85, cuando midieron, esto era lo que había más... Aquí yo discrepo, que está como algo raro, se está sacado el visor comparativo de Madrid. Y fijaros en el año 2015, o sea, está totalmente excepto Prado Longo, ¿vale? Y los parques aquí y tal. Y claro, esta es la situación, os he puesto con una polilínea, digamos, la zona que está como más urbanizada y lo que ocurre ahora. ¿Veis aquí? Toda esta parte se ha construido en su totalidad, lo veis, ¿no? Que casi lo que queda en verde es Prado Longo y lo demás se ha densificado totalmente, ¿vale? Y podéis ver también, fijaros, el efecto de esta zona también verde, ¿no?
que viene, como entra por aquí, la conexión de las dos zonas verdes y el resto está como mucho más, con mayor calor, debido a esa construcción de la ciudad. ¿Vale? ¿Os queda claro? Estos son los puntos de medida que se van utilizando de los transectos. Bien, bueno, entonces, el estudio, entre otras cosas, destaca esa relevancia que tiene, ¿no?, la isla de calor respecto al confort de los ciudadanos y cómo está relacionada totalmente con el desarrollo urbano de la ciudad. Ya hemos visto que hay un aumento de extensión del fenómeno y con esta zoom que hemos hecho de la ciudad está muy relacionado con los acabados superficiales, el tipo de trama urbana y de edificios que estamos haciendo, ese cañón urbano, esa relación entre ancho de calle y altura de edificios, ¿vale? O sea, en realidad con el diseño y la densidad urbana. Y otra cosa que vimos en el estudio es que a mayor transformación del suelo natural había un mayor incremento de temperatura. Se veía claramente, ¿no? Cuando había suelos más naturales, con vegetación, con árbol, incluso con tierra permeable, bajaba el efecto de la isla de calor que cuando había superficies muy artificializadas, ¿no? El suelo natural, digamos que minimiza, atenúa el efecto de la isla térmica. Y por último, y está muy relacionado con lo que estamos estudiando, este creo que es el punto, ¿no?, que más se relaciona con lo que estamos, aunque se relacionan todos, pero este más directamente, ¿cómo afecta esta situación a la población de Madrid? ¿Qué está pasando? Pues mirad, ¿qué ocurre? Que, claro, cuando empezamos, imaginaros en la época del año que estamos midiendo 32, 33 grados centígrados a la 1 de la mañana, pues era brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un incremento de consumo en refrigeración, a su vez un incremento de emisiones y incremento de la mortalidad y movilidad por altas temperaturas debido a esa situación de falta de confort, porque además el poner aire acondicionado es un bucle que no salimos de ello, porque para tú meter una frigoría dentro de tu casa expulsa 1,4, o sea, 1,5 calorías al exterior, con lo cual estás recalentando el aire que está el sistema alimentándose. Entonces, bueno, pues tenemos una situación ahí tremenda. A la vez que estábamos haciendo esas mediciones en la ciudad, como el proyecto también quería saber qué ocurría en el interior de las viviendas, que es donde están las personas también, no solo salen a la calle, sino que se encuentran en sus viviendas. Entonces lo que hicimos fue trabajar a través de alumnos, de los alumnos de, pues sobre todo de Ciudad de México, una asignatura de grado, ¿no?, de la escuela, y también alumnos de la escuela de aparejadores. Les hicimos una encuesta porque queríamos monitorizar las viviendas. A la vez que se monitorizaba el espacio exterior, qué pasaba en el interior de la vivienda. Entonces hicimos una encuesta a más de 300 alumnos en las que se preguntaba por el tipo de vivienda que tenían, si tenían sistema o no, qué mecanismos utilizaban ellos para refrigerar en verano. Pues fijaos aquí, decía, ¿las ventanas tienen protección solar? No. O por ejemplo, ¿los días de calor abren las ventanas para refrescar la vivienda? Casi siempre, a menudo. Yo me acordaba y yo decía, Dios mío, 32 grados, abre y lo que te entra es el fuego, el infierno, ¿no?, dentro de la... Y algunos decían, ¿los días de calor abren las ventanas por la noche para refrescar? Bueno, aquí parecía igual. Si no abren las ventanas, ¿por qué? Porque no sirve para refrescar, mucha gente, ¿no? O por el ruido. Claro, que estás en el centro de la ciudad y aunque sean las 12 de la noche sigue pasando un tráfico brutal. Lo que hablaba antes Susana de ese ruido molesto para dormir, pues es una sensación muy horrible y además no te refresca, ¿no? Entonces, lo que hicimos una vez que se hicieron todas las encuestas, se seleccionaron 50 viviendas, ninguna de ellas tenía sistemas de climatización porque lo que queríamos ver era el comportamiento pasivo de la edificación y sobre todo porque hay muchas personas que no tienen dinero ni para pagarse un aire acondicionado. Entonces, pues vamos a ir como a lo más desfavorable. Entonces, la muestra, aquí tenéis todas las encuestas y en negro son las viviendas que se monitorizaron a la vez que hacíamos los transectos. Entonces, aquí tenéis la muestra y este es el perfil del censo de 2011, ¿vale?, para Madrid. Lo que intentamos con la muestra es que recogiera los edificios, que fueran una muestra que recogiera la realidad de lo que es la ciudad de Madrid. Entonces, trabajamos así, se hicieron una ficha, estaba todo muy controlado, a los alumnos se les daba el medidor, ¿no?, el catalogue, y entonces luego tenían que enviar una fotografía de dónde lo habían ubicado en el salón de su casa, porque no les podía dar la radiación solar directa, porque si no podía deformar los datos. Bueno, había un protocolo de cómo analizar, ¿no?, y cómo instalar esos medidores, ¿no?, de temperatura interior. Bien,
Bueno, entonces, una vez que teníamos ya funcionando todas esas 50 viviendas, ¿no?, que están viviéndose, vamos a hablar ahora de la isla de calor y las olas de calor, que no es lo mismo. No es lo mismo isla de calor urbana que ola de calor. Aunque está muy relacionado con un ambiente marítimo, pero no tiene nada que ver. Entonces, el panel internacional de cambio climático habla de que las proyecciones de cambio climático, una de las cosas que va a sufrir el arco mediterráneo es que van a aumentar las olas de calor. O sea, va a aumentar el incremento de olas de calor, es decir, de muchos días con temperaturas por encima de la media, digamos, ¿no? Entonces, fijaros Madrid, qué pena, lo que vivimos aquí, porque estamos, muy por encima. Eso, unido a las ciudades que estamos haciendo, que lo que hacen es tener una isla de calor con muchísimo más foco y mucho más extensa, ¿qué es lo que me va a producir? Me produce, si quiero enchufar esto, ¿os acordáis de este gráfico que puso otro día Cristina Linares? ¿No? Que está estos son temperatura y muertes. Entonces hay un rango de temperatura que se está muy bien, que es el rango de confort, entre los 20 y 27 grados. Hay mucha gente que muere por frío, pero es que va a empezar a haber mucha gente que muera por temperatura extrema en el otro sentido, por calor. Entonces estamos poniendo el foco en esta situación que es la que está derivando de esos efectos, ¿no?, de olas de calor y de isla de calor urbana. ¿Y a quién va a afectar? ¿Quiénes son los que van a morir primero? Ancianos, niños, enfermos crónicos, los que tienen rentas bajas. O sea, vamos a ir asociando otro tipo de problemas que, aparte de la propia edad, etcétera, pues son problemas también socioeconómicos. Viviendas que están poco adecuadas energéticamente, ¿no?, que están construidas desde las normativas de eficiencia energética, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y claro, dicen, no, por población vulnerable, ancianos y niños son casi igual de vulnerables, pero esto lo decía Cristina Linares, creo que lo dijo el día que dio su conferencia, es que los niños tienen papás y mamás que les pueden meter en agua fría, les dan agua, etcétera, pero hay muchos ancianos que están en su casa, ya no tienen papá ni mamá y muchas veces no tienen a nadie que les cuide y entonces sufren estas situaciones en solitario, ¿no? Y bueno, en fin. Bien, entonces, nosotros queríamos ver si existía alguna relación geoespacial entre la gente, la población más vulnerable de Madrid y el fenómeno de la isla de calor urbana próxima. Aquí tiene que haber mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque así podríamos establecer barrios prioritarios para la rehabilitación. Las ayudas de rehabilitación, o sea, ir a los barrios que tienen edificios con muchas necesidades de rehabilitación, pero sobre todo donde esté la población más vulnerable a estos problemas. Porque, claro, se ha complejizado todo mucho. Antes era edificios que estaban en ruina, ¿no?, que necesitaban una rehabilitación física. Luego se ha unido la rehabilitación energética, pero es que ahora estamos en este otro problema, ¿no? Entonces hay que tener esa visión integral, ¿no?, de todo. Fijaos, esto es la isla de calor de Madrid, ¿no?, y una ola de calor. Esto fue el mes en el que medimos nosotros, ¿vale? Esto es julio de 2015. Y mirad, porque claro, ahora lo que ocurre, antes había olas de calor de 3-4 días. En los últimos 3 años, fijaos es que casi la mitad del mes de julio es una ola de calor. ¿Eso qué significa? Que las temperaturas, esta es la temperatura de disparo de Madrid, que también lo contó otro día Cristina, que cada comunidad, cada región tenía como una temperatura de disparo. Madrid tiene una temperatura mucho más alta que la tienen en el norte, que con menos calor la gente se pone mala, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que la mitad del mes está en ola de calor, o sea, es brutal. Por eso también esa diferencia, cuando hemos visto el perfil entre las temperaturas del año 85 y la de 2015, había 6 grados de diferencia, porque es que estábamos con una ola de calor encima, ¿vale? O sea, que había agravado todavía más el problema. Nosotros venimos aquí, justo el 15 de julio, ¿vale? En nuestro transecto, ¿vale? Entonces, fijaros qué ocurría el día que medimos nosotros. Estos son, es la medición. Lo de fuera son lo que están las temperaturas, ¿vale? Cuando hay hora de calor, cuando supera, digamos, la temperatura de disparo, 36, ¿vale? Y esto de aquí son temperaturas interiores durante la noche y durante el día en las viviendas. ¿Os dais cuenta de que cuando hay un episodio de ola de calor, la temperatura en el interior de la vivienda sube? Estos son porcentajes de horas en las que el interior de la vivienda está por encima de la temperatura de confort. Y llegamos a los picos, tanto en la noche como en el día, de 70% de horas
por encima de la temperatura que una persona puede aguantar. Es una temperatura de confort. Entonces, imaginar a una persona anciana tal, con esa barbaridad, porque además ya digo que fijaros cómo va subiendo el pico, porque iban una seguida de otra, entonces fue como tremendo. Aquí creo que esto era aparte de agosto. Sí, agosto. Teníamos julio y en agosto también hubo olas de verano. Pues eso, claro, impacta muchísimo a la salud de las personas. ¿Qué hacemos por la noche? ¿Nos ponemos ahí con el ventilador, no? ¿O nos acostamos mojados? ¿O qué? Porque claro, no podemos estar así toda la familia, ¿no? Toda la noche hasta que pase, ¿no?, la hora de calor. Bien. Casi último punto, ¿vale? Con este problema, lo que se hizo fue utilizar, tenemos la isla de calor, que ya la tenemos colocada, y ver los indicadores de vulnerabilidad de la población, ¿vale?, hacia las altas temperaturas, que son la renta de los hogares extranjeros, bajo nivel de estudio, hogares unipersonales, ancianos, que es nuestro tema del curso, y porcentaje de niños. Y se hizo un umbral de vulnerabilidad, uno por cuartiles y uno todavía más extremo que era por deciles, ¿vale?, que era como dividir la población que estaba en la décima peor parte, ¿no?, de la población. Cuartiles, la cuarta parte, ¿no? Entonces, estos todavía se encuentran en peor situación, ¿no?, respecto a los índices de vulnerabilidad. Bien, ¿qué hicimos? Con el gradiente de isla de calor térmica, que se había hecho a través de los sistemas de información geográfica y las mediciones que se hicieron con los transectos, se llevaron a las delimitaciones administrativas. De tal manera que a cada delimitación o a cada sección censal, lo que se hacía era asignarle un valor de isla de calor, ¿vale? Es la traducción de esto para poder luego chequear con datos estadísticos, poder ver qué pasaba, ¿no? Entonces se hizo esa abstracción para poder luego sacar conclusiones. Y fijaros, aquí tenemos indicadores socioeconómicos relacionados con la población más vulnerable a las altas temperaturas, y tenemos aquí, por ejemplo, todos los rojos son la ola de calor mucho más fuerte, y estos son la población que tiene menor renta en Madrid. ¡Uy! ¡Qué casualidad!, ¿verdad?, que caen casi todos en la zona más problemática. Este igual, ¿no?, con el porcentaje de extranjeros, que también hay bastante zona, ¿no?, en la zona más roja. Mirar ahí, Usera, este es tremendo, de la renta, o sea, que nos cae todo. Todos tienen problemas de renta en cuanto a estadística, ¿vale?, de la ciudad. Y bueno, también en población de extranjeros también hay bastante. Bien, aquí tenemos hogares unipersonales y bajo nivel de estudios, ¿vale?, de todo Madrid, que fijaos que cae también casi todos hogares unipersonales en toda la zona de isla de calor. Aquí también, ¿no? O sea, es que, vamos, yo cuando he visto gráfico era como tremendo. Y ahí tenéis, por ejemplo, bajo nivel de estudios, cae muchísimo. Hogares, no está en lo peor de Madrid en cuanto a hogares unipersonales, Usera, ¿vale?, en cuanto a los datos estadísticos. Aquí tenemos otro índice, que son los indicadores de población más anciana y los menores de 4 años, ¿vale? Y aquí tenemos que, sobre todo, fijaos, hay más menores de 4 años, ¿eh? Muchísima parte del barrio tiene población infantil. Bueno, aquí mirad el efecto de los precios de Madrid, que la gente que tiene hijos lo que hace es salir fuera porque no puede pagar en el centro de Madrid, se sale a la periferia, ¿vale? Ese es el efecto de los altos precios, ¿no?, de la vivienda. Bien, y aquí teníamos esto es la isla de calor, ¿vale?, con los barrios que tienen más de 3 indicadores de vulnerabilidad. Y fijaros, Usera, ¿qué es lo que le ocurre? Pues que casi todo, o sea, es población muy vulnerable con más de 3 indicadores de vulnerabilidad frente a las altas temperaturas, y encima tiene bastante alta, ¿no?, sobre todo esta zona de aquí, que son más densas, que tienen el problema de la isla de calor. Aquí tenéis también, esto es una tabla donde vienen todos los barrios, ¿vale?, todos los barrios de Madrid. Aquí están las temperaturas y resulta que estos barrios que están en rojo tienen más de 3 indicadores de vulnerabilidad y encima están sometidos a unas temperaturas muy altas, ¿vale? Lo mismo que está aquí puesto en gráfico, pero puesto en tabla, ¿vale? ¿Entendéis la gráfica? Y ahí tenéis los barrios de Usera con los 3 indicadores, ¿no? O sea, con más de 3 indicadores. Y luego, respecto a la vulnerabilidad severa, ¿vale?, que es todavía los que están en peores situaciones, ahí tenéis Usera
y tenemos estos dos barrios dentro del distrito que se encuentran todavía en peor situación. Ahí están todos los de Madrid, ¿vale? Y estos de aquí además están agravados por tener muy alta vulnerabilidad y está sometido a las mayores temperaturas. Y esos son los dos barrios que se marcan aquí en Usera, ¿vale? Con porcentajes muy, o sea, con índices de vulnerabilidad muy altos. Bien, y luego para acabar quiero hablar de un tema que se ha nombrado en el curso, que es la pobreza energética, porque esta población que se encuentra en estos barrios es una población muy vulnerable, sometida al efecto de isla de calor. Bueno, que sepáis, os hemos dejado asociar a esta clase este estudio de pobreza energética en la ciudad de Madrid, donde vienen datos de Usera, y luego este que hicimos también pues, en el 2017, que es sobre rehabilitación express para barrios vulnerables, que es soluciones de bajo coste para que la gente que tiene poco dinero pueda hacer pequeños apaños, digamos, para mejorar energéticamente su vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la pobreza energética? Ya lo habéis oído hablar, ¿no? Pues la pobreza energética es esa incapacidad que tiene un hogar de mantener las temperaturas en unas condiciones mínimas, vamos, de obtener esos servicios energéticos que le ayuden a tener la vivienda en unas temperaturas adecuadas, ¿vale? Entonces, esas mínimas condiciones de confort, hasta hace muy poco, se hablaba de condiciones de invierno, sobre todo, pero claro, no solo de invierno, es que ahora con los problemas que vienen de cambio climático, tenemos pobreza energética de verano, y siempre se había enfocado hacia la pobreza energética de invierno. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son esas causas, ¿no? que asocian, ¿no? que están en todos estos barrios que estamos estudiando? Pues entre otras es la combinación de estos tres problemas. La baja eficiencia energética de la vivienda, elevados precios de la energía, que ha subido muchísimo, y bajo ingreso de los hogares. Eso, si lo asociamos a las características socioeconómicas, esos grupos de vulnerabilidad que hemos visto, ¿no? Los ancianos, los niños, etc., y le sumamos la situación de la isla de calor, pues imaginaros el problema al que nos encontramos, ¿no? en el que nos encontramos. Bueno, os he traído aquí unas fichas para que veáis de ese estudio de pobreza energética de Madrid, que viene por barrios, ¿no? Y por distritos. Fijaos, aquí os he traído la de centro, que entre otras cosas tiene una serie de indicadores. Uno se llama factores determinantes y otros factores agravantes, ¿no? Entonces, pues viene pensión media, no temas económicos, de renta, edad de la edificación, el estado de la edificación, si tienen no climatización. Luego, régimen de tenencia, composición de los hogares también influye, ¿vale? Si está en paro, estudio, pero hay uno que se ha metido en este estudio que se ha hecho, porque se hizo justamente después de haber hecho el proyecto Modifica, que es un indicador que habla de la intensidad de la isla de calor de Madrid, ¿no? O sea, entonces lo que hace este estudio es, estos son los valores medios de Madrid, y lo que hace es comparar los valores del distrito del barrio con los de Madrid, ¿vale? Entonces, cuando se separa mucho y es alarmante, lo pone en rojo. En este caso, por ejemplo, esta zona de centro, lo que es la situación de la isla de calor urbana está complicada y está en un rojo porque respecto a la media de Madrid se encuentra en una situación bastante complicada. Os he traído aquí también, bueno, este Barajas, que por su ubicación también está en mejores condiciones, y os he traído aquí Usera, que podéis chequear también del estudio. O sea, que tenéis un montón de datos estadísticos, ¿no? Sacados de lo que es el propio distrito, y veis que está en una situación respecto a la isla de calor, el incremento respecto a la media, que es también pues complicado, ¿no? Entonces, para que le echemos un ojo a ese problema. Bien, y ya para concluir, voy bien, ¿no? Una hora más o menos, ¿sí? Vale, es que no quiero que hagáis práctica también, entonces hemos decidido reducir la exposición. Pues entonces, respecto a las conclusiones del estudio, la formación de la isla de calor, lo que hemos visto, ya lo hemos dicho, que se ha extendido, ¿vale? A lo largo de los años. Esto es muy importante, es un fenómeno dinámico que lo que hace es que se mueva, o sea, varía a lo largo de las estaciones del año, pero también a lo largo del día, varía muchísimo ese fenómeno. Luego es necesaria la monitorización, necesitamos registros, necesitamos una red climática urbana en las ciudades para poder detectar bien cuáles son esos problemas de la isla de calor, porque si no, a través de las interpolaciones puedes hacer aproximaciones, pero es mucho mejor tener esos observatorios en la situación buena.
Y otra cosa que os digo es que se habló de ubicarlas en cubiertas de edificios, pero la cubierta no tiene nada que ver con lo que es la situación a pie de calle, que es donde está el problema, donde pasean los peatones. Entonces hay que poner las mediciones, o sea, los observatorios a pie de calle. Bien, respecto a efectos de salud, hemos visto que bueno, el gradiente térmico se tiene que incorporar a los indicadores de vulnerabilidad social, digamos, ¿no? Porque es muy importante, nos afecta muchísimo a la... Y luego, la isla de calor puede acentuar la pobreza energética de verano, ¿vale? O sea, que son situaciones, ya hemos visto, que combinadas aumentan el problema de salud exponencialmente. Luego, también hemos visto la presencia de la población más vulnerable justo en las zonas más expuestas a las altas temperaturas, donde la isla de calor está con mayor intensidad. Y esto lo que va a hacer, o sea, lo que repercute es de manera muy grande, ¿no?, en los problemas de salud, ¿no? Causa impacto sobre la salud muy grande. Entonces, una de las propuestas que se lanzaba desde el proyecto Modifica es que en las áreas preferentes, ¿no?, de impulso a la regeneración urbana, la famosa APILUS, ¿no?, que estaban, pues eso, las ha sacado el Ayuntamiento de Madrid, se metiera el tema de pobreza energética y también incorporar las diferencias microclimáticas para dar prioridad a la hora de rehabilitar a estas situaciones, ¿no? Decir, oye, tienes una mala vivienda, tienes unas condiciones muy vulnerables porque socioeconómicamente no está muy bien y encima está expuesto a la alta temperatura. Luego vamos a empezar por estas zonas que son mucho peores. Y por último, para las conclusiones que se sacaron de lo que era el comportamiento energético de la vivienda a través de las mediciones que se hicieron, fijaros, en una ola de calor, edificios que estaban en situación de calor urbana aumentaban las horas sobrecalentadas de un 20% a un 70%. Ya hemos visto en la gráfica cómo subían, eso es una barbaridad. El 70% de las horas del día en el interior de tu casa estés expuesto a estas horas de calor. Luego también se vio que había un incremento de la demanda de refrigeración, o sea, necesito refrescar de hasta un 70% respecto a los archivos de referencia que se están tomando para hacer las simulaciones energéticas, el Design Builder, el Ecotec, pues todo eso está registrando temperaturas mucho menores y la demanda de refrigeración es mucho menos, ¿vale? Hasta un 45 respecto a datos de Baraja y los archivos de referencia hasta un 70. Sin embargo, había una disminución en la demanda de calefacción, es decir, los edificios están más calentitos por esa situación de isla de calor urbana y por esas proyecciones, ¿no?, y que va aumentando la temperatura. El problema del frío, el cambio climático nos lo está solucionando. Entonces, había hasta un 30-35% de horas, digamos, menos, ¿no?, de disminución en la demanda de calefacción. Luego es necesario incorporar la isla de calor urbana a los archivos climáticos que se están utilizando de forma estándar, porque no están reflejando claramente la situación de los edificios. Ahí tenéis, que lo tenéis también en la página web, algunos de los artículos, ¿no?, que se han publicado. Elena, estás por aquí, ¿no?, en alguno de ellos, sí, por aquí, aquí también, ¿vale? Entonces, bueno, y todavía se han publicado más con respecto al que están en la web del proyecto. Y, por supuesto, proyectos de este tipo, que están financiados por el Ministerio y tal, si no hay apoyo de la administración local, pues es que son difíciles de llevar. Entonces, en este caso, agradecemos mucho al Ayuntamiento de Madrid que nos apoyó, ¿no?, y nos dio mucha, vamos, nos dejó poner las farolas, los medidores, etcétera, y a la Agencia Estatal de Meteorología también, que nos apoyó muchísimo con los datos, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo.